Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy estamos felices de la vida de recibirlos en esta plataforma a través de este programa donde hablamos de espectáculos, donde analizamos el mundo del entretenimiento. Bienvenidos todos, el día de hoy esperamos que sea un programa increíble para todos los que están conectados a través de Facebook en Alejandro Zúñiga, a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. ¿No es así, Jesús Ibarra, producer? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, faranduleras y faranduleros. Ya estamos aquí en esta hora de entretenimiento para todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Exactamente, tenemos muchísimo de qué hablar. Hay muchas notas, hay mucho contenido, así que no se nos vayan a mover. Por cierto, gracias a un farandulero que, como pudieron ver, miren, tenemos acá de este lado, miren, un logotipo que nos envió. Mira nada más, producer. Se llama José Pablo. Qué bonito trabajo hizo José Pablo. José Pablo es el farandulero que nos mandó. ¿Tú sabes cuánto involucra esto? Mucho ¿Cuánta tiempo, creatividad? Exactamente. Súper también bonitos. lo que vieron al inicio, ¿no? Esto donde está Tomasito, también lo hizo él. Y bueno, nosotros aquí lo único que podemos hacer es darle muchísimas gracias. Hubo por ahí otras cosas que han aparecido en el programa que también. Y estoy revisando todos los archivos que mandó, porque mandó muchísimos logos y cositas regalo así muy padres. Sí. Eso es cariño, tomarse el tiempo de hacer todo eso, hombre. No, exactamente. Qué bonito. No, muchísimas gracias, José de Pablo. verdad. José Pablo, muchísimas gracias. ¿De dónde eres, José Pablo? No nos dijo. Por todo lo que nos envió, de verdad mi agradecimiento eterno, porque esas cosas, pues imagínense cómo se pagan de alguna manera, porque pues con un cariño, dices que soy fan del programa, quiero que mejore visualmente. O sea, ¿quién tiene esos detalles? Nomás en esta comunidad, ¿no? Y bueno, ya lo vieron en el título del video, desmienten a Chisme No Like. Pati Chapoy abandonó su programa de televisión en vivo. Hablaremos de la farsa de Venga la Alegría, hablaremos del regreso de Yadira Carrillo a las telenovelas y mucho más. Así que no le cambien, porque esto se va a poner muy candente. ¿Cómo candente está la Casa de los Famosos? Resulta que esta casa, que por todos conocida en este momento, muy mediática, realmente el programa ha funcionado, porque no se transmite en México, pero todo el mundo la quiere ver. Y entonces encuentras contenido por todos lados, que si por tu TikTok, que si por YouTube, que si por Facebook, que si por Instagram. O sea, realmente la gente está buscando qué está pasando con estos famosos en esta casa, que de verdad ha sido una casa problemática, una casa liosa, una casa conflictiva, una casa del horror. Porque todos se lo toman muy en serio, no hay nadie divertido, están muy intensos, están muy calenturientos, muy problemáticos, ¿no? Quien creíamos que iban a ser amigas como las venezolanas, pues resultaron enemigas, ¿no? Alicia y Gaby. Y entonces traen un relajo en la casa. Primero, esta Alicia Machado, que ya se quiere ir. Va y le dice a su enemiga Celia Lora de pues ármate algo para que me saques. Y entonces la otra así como de, ¿y esta vieja qué trae, no? O sea, ahora, y le dice, pero que no te queda claro que es el público. Y es cierto, el público es el que salva. Bueno, pero ahí hacen complots también como para nominar, ¿no? Pero los complots están prohibidos. Pues y descubrieron pero pues uno. Lo prohibido es lo más. Descubrieron uno y los castigaron. Entonces yo no sé si es una trampa de Alicia. Para que caiga en un complot. Ajá, para que hazte un complot contra mí y te va a caer la con los productores y valiste. Ajá, yo siento que por ahí va, porque así de maquiavélica será Alicia Machado. Todos son bien maquiavélicos en esta casa. Todos son perversos, todos son malos de Malolandia. O sea, de veras, es increíble cómo entraron a destruir al compañero. O sea, una cosa es la competencia, otra cosa es entrar a destruir a todo mundo. Como el juego ese del Íngate al vecino, ¿no lo has jugado? No, ¿cuál es pues ese? Con barajas, con cartas. Ay, ¿a poco? Sí. Ay, esas cosas son del diablo. ¿Por qué? Es Pues bien ¿dónde juegas divertido. eso? No, hombre, es la cosa ¿En qué lugar clandestino?
En un retiro espiritual, güey. ¡Ay, no! Sí. O sea, en un retiro espiritual te dan algo que te pueda hacer ludópata. No, los del retiro no nos dieron las cartas, alguien las llevaba de contrabando. Ay, como en las series o las películas que todo el mundo lleva de contrabando, que si el chocolate, pero el vino... Es que no debes de llevar nada, ¿no? Bueno, supone que es retiro, te retiras del mundo. Paremos todo, ya no importa la casa de los famosos. ¿Qué retiro espiritual fuiste? ¿Cuándo? ¿Cómo? En Álamo, Sonora estaba en la prepa. Ay, no, bueno. Y se supone que nadie podía llevar nada, pero pues en la noche que sacaban que si la chela, que si la cerveza, perdón, la cerveza, que si la lotería, las chavas, que si no sé qué. Ok. Era una fiesta en la noche. Pues y luego jugaron el qué? Íngate al vecino. Íngate al vecino. Que ahorita ya no me acuerdo cómo se juega, pero estaba muy divertido. Si alguien se lo sabe, platíquenmelo. Yo el otro día estaba jugando al Uno con unos amigos y no sabes, casi se destruye la amistad, ¿eh? O sea, y casi se destruye un matrimonio ahí porque ya ves que te puedes amolar al de al lado, ¿no? Sí. Así de dame tus cartas y de esto. Y entonces jugar al Uno, muchachos, es destruir la vida de la gente. Yo ahí lo asimilé. No, pues no has jugado el Escrúpulos. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué es? Es un juego de los 80s, 90s donde sacaban las verdades que sí. Que si la novia de tu mejor amigo te coquetea. Ay, no. ¿Qué harías? No. Que si no el esposo de tu vecina viene y te... Así, puras preguntas. O sea, como que tú has andado mucho en el bajo mundo, ¿no? Yo anduve, como dice Joaquín. Anduve con este y con aquel, con este y con aquello. Con eso y con aquello, con cada cosa. Qué bueno, lo bueno es que no tengo tanta memoria, soy muy olvidadizo. A ver, ¿han jugado el Íngate al vecino? Íngate al vecino y el otro qué? Escrúpulos. El Escrúpulos y la Ouija, yo creo que también. No, la Ouija también, ¿cómo no? ¿También ya jugaste en la Ouija? Yo he jugado a todo, Ale. Ay, no. Y no es cierto lo que dicen, no pasa nada. Ay, Dios mío. A mí no se me pareció el muerto. Ay, no se me vaya a parecer Elizabeth Stein. Oigan. Ahora el que anda diciendo, ¿sabes qué? El que anda diciendo que se le va a parecer Magda Rodríguez, ¿sabes quién es? ¿Quién? Daniel Bisoño. ¿Cómo que se le va a parecer Magda Porque Rodríguez? tuvo su encuentro. Es que en Ventaneando estuvo Susana Zabaleta, ¿no? Ajá. Entonces estuvieron hablando de cómo cuidaba a sus chiquillos para que cuando el chiquillo se pone con su novia en el cuarto y se encierran y ella, ay, les traje una agüita, ay, les traje unos tamarindos, ay, les traje unos pingüinos, ¿no quieren otra cosita? Pues para tenerlos vigilados. Sí, claro. Entonces le preguntaron a Bisoño que si nunca hizo eso. Entonces dijo, se me va a parecer Magda Rodríguez porque en su cama con Andrea Escalona. Qué perversos los dos. Con Andrea Escalona. Es pues que era es por su la novia, adrenalina, ¿no? De que te genera que te vaya a descubrir Pero Daniel se me suegra. hace que con la adrenalina. Ay, no, pero aparte, ay, no, guácala. Pues eso dijo ayer en Ventaneando, ayer o antier, no me acuerdo. Ay, Dios, vendrán cosas peores. Vamos otra vez a Gaby Spanik. Retomamos. Retomemos la casa de los famosos. Resulta que Alicia Machado despotricó contra Gaby Spanik, que dijo que Gaby es bien problemática en las telenovelas, en las producciones, que no la aguantan, que no la soportan. Y entonces todo el mundo empezó a decirle, ¿y tú venderás piñas? ¿Y tú qué onda? ¿Y tú qué horas traes, mi Alicia Machado? Si dicen que tú también eres problemática. Eso fue en la casa de los famosos. O sea, Alicia Machado y Gaby Spanik verdaderamente amigas no son, ¿eh? No, ¿qué van a hacer? Pero deberían, ¿no? Son de la misma ciudad, bueno, del mismo país, Venezuela. Tienen al mismo representante. Y sus historias son muy parecidas. Bueno, una fue Miss Universo y la otra fue la reina de las telenovelas. Sí. O sea que las dos son reinas de algo, ¿no? Pues quién sabe. Pues mira, Alicia Machado ha sacado sus frustraciones que si contra William Levy, ¿no? Que si contra Gaby, que si contra quien me digan, ¿no? Pero contra Gaby, ¿qué dijo? Pues nomás que la trae en contra de ella, ¿no? Sí, pues ahí la trae contra ella y dijo y que Gaby Gaby es muy problemática con las telenovelas, dice. Ah, ¿qué dijo de las telenovelas? Que eso, que los productores no la aguantan. ¿En serio? Por diosa. Eso por eso dijo duró Alicia tanto Machado. tiempo sin trabajar. Eso dijo Alicia Machado. Bueno, pero por eso ha durado tanto tiempo sin trabajar, a lo mejor. ¿Quién ¿no? sabe? Pues el Roberto Romano le sacó su caprichito que le concedieron los productores y ahí salió que sí hicieron. A ver, a mí me traes mi vinito. Que tenían que esta Gaby Spanik. Sí.
se toma su vinito en la noche pues para dormir tranquila, ¿no? Sí se ve muy tranquila. Entonces algo tiene el vinito. Entonces Roberto Romano pues se la hizo de tos, ¿no? Que, Sí. que porque ella y que los privilegios y que no sé qué. Que Y dijo, ella yo le quiero dice, mi rompope. Ese comentario está de más. Le dice Gaby. Gaby. Y entonces ya después él fue, se dio cuenta que él había regado y fue y le dijo, discúlpame, estaba de bromi, pues bueno. Pues es que el Roberto Romano es un monstruo. Entonces ahí salió que cada uno de ellos hizo sus acuerdos con los productores. A Claro. Gaby Spanik le dijeron, te vamos a tener tu vinito ahí todos Para los que días estés en el refri relajada. para que llegues tranquila Claro. a la cama, ¿no? Ahora, Verónica Montes es la líder de la casa esta semana. Y ya ven que ayer entró la de Acapulco Shore, que es Manelik, ¿no? Follow the leader. Entra Manelik y fíjate que Manelik, como sabe jugar muy bien los reality shows y sabe que es un juego, llega y le dice a Verónica Montes, ya bájale 2 rayitas, mija. Aquí todos vamos a terminar saliendo, no nos vamos a quedar para toda la vida. Ya bájale de intensidad, relájate, es un juego. Me encantó. De veras, ya con eso ya soy fan de la Manelik. Nada más por haber puesto en su lugar a la Montes, que es una odiosa también. Les digo que están odiosos la mayoría en esa casa, ¿eh? Por eso no se llevan bien, porque ni ellos, yo creo que ni ellos frente al espejo se han de llevar bien. De verdad. Y luego que al Roberto Romano le descubrieron su complot que hacía con lentejas. Que con lentejas y con papelitos armaba su complot con el Cristian de la Campa y que, mira, le da 5 puntos a Vamos a sacar a las lentejas. Tráete los frijoles ahorita para hacer aquí también un complot a ver en contra de quién. Son enemigas y rivales, dice Abdel. Bueno, llegando ya di like, dice Sole, gracias. Estamos llegando a 200 likes en este momento. Y queremos más, ¿que no? Ya es. Claro, queremos muchos más. Dedito arriba, por favor. Alicia no dijo ninguna mentira, dice Corazoncita. Yo también le creo a Alicia. Lo que diga Alicia es la verdad. Ay, no, bájale 2 rayitas. ¿Cómo que lo que Alicia diga es la Alicia? onda. ¿Cómo que lo que diga Alicia es la verdad? ¿Quién es Y mejor sí, dice actriz? una mentira. Alicia Machado es mejor actriz que Gaby Spanik. Ahorita Pero me van a ¿quién crucificar. es más estrella? Ahorita me van a crucificar. Es Creo más que ya estrella sí. Gaby Spanik. Pues sí. Bueno, Ha tenido más éxitos. Perdóname, la señora sigue siendo una persona que está muy bien cotizada, ¿no? Alicia ha hecho ya de todos tipos de personajes, pero chiquitos, grandotes y medianos, ¿no? ¿Quién, Alicia? Alicia. Alicia en teatro es una estrella tototota. No, talentosa es, ¿no? Ahora, talentosa es, pero sí yo pienso que, pues, más importante Gaby, ¿no? Aparte fue la única que puso en su lugar a Donald Trump, ¿no? ¿Quién? La Machado. La Machado, claro. Sí. Hasta en el debate la mencionaron. Saludos a Tomás Ibarra, nos dice Luisito Landeros, muchas gracias. Tomás N, dice Miguel Ángel. Pues, ¿qué traen con Tomás? El Tomasito ya está tranquilo, ya no me ha aruñado, me recibió muy bien. Ya está muy tranquilo. Rosa Peralta dice, hola Alex, disculpa, esto lo quiero leer porque muchos lo han escrito y me da un poco de risa. Me dice, Alex, disculpa la comparación, pero te imagino en el niño que aparece en la novela de Irán Castillo. Es hijo de ella, así te veo cuando eras niño, el niño es un amor y tú eres así. Disculpa si te molesta el comentario. No, claro que no me molesta el comentario, me comparan con un niño carismático, ¿no? ¿Cómo creen que me voy a enojar? Encantador el chiquillo. Pero ¿no? muchos lo han puesto en las redes sociales. Pues de sí, que, sí se parece. De que nos parecemos, pero pues bueno, gracias porque sé que viene desde algo lindo. Niño que alguna vez fuiste. Y el niño que saco aquí todos los días en el programa, No, como de que aquí no. sacas el chamuco. Ajá. ¿Por qué la Machado nunca fue exitosa en sus novelas? Dice Dino. Pues tuvo un protagónico con Juan Ferrara, ¿no? Infierno en el Paraíso y le fue mal a esa telenovela, ¿no? Sí. Me acuerdo que le fue mal, no triunfó. Los extrañándolos un rato mientras estoy comiendo, nos dice Leti Ornella. Saludos, Leti. Saludos, Leti, Buenas muchas gracias. tardes, dice Rosy Martz, acompañándolos. Amo su programa, muchas gracias. Yeah, Rosy. Gracias. Vamos a la siguiente información. Vayamos con la encuesta, ¿no? Ay, Dios, avísame. Siempre dices lo mismo, pero Pues siempre me agarras. siempre es parte Con eso de del que guión. siempre es al principio y luego, mira qué bonito. Eso también nos lo eso mandó también José lo hizo Pablo, ¿no? José Pablo, sí, Qué miren nada bonito. más que padre. José Pablo nos hizo también este diseño para que el programa se vea mucho mejor. No, que es que qué belleza. Muchas, tal muchas con la gracias, encuesta? Pablito, qué bonito trabajo, de verdad. Gracias, José Pablo. Ahí está. Para los que quieran contratar a José Pablo, que nos mande sus redes, ¿no? Estaría Oye, bien. sí, porque sí hace muy buenos Estaría padre. diseños. Y Bueno, la pregunta pues es, aparte del Chavo del 8, ¿qué personaje de la vecindad te gustaba más? Exacto. Y bueno, pues ganó. Y bueno, ganó Don Ramón, 50%. Ahí está destacado. Ahí está destacado Don Ramón. Ramón. Oye, Ramón ¿cómo Valdés. gustaba ese personaje, verdad? Es que era encantador Don Ramón. Es que es de esos corajudos que no puedes odiar, ¿no? Sí, exacto. Porque hay unos corajudos que caen gordos como Doña Florinda.
Y Don Ramón era la onda. Que de hecho, ¿en qué lugar quedó Doña Florinda? Fíjate, en último lugar. 2%. Ay, Dios mío. A ver, vamos con el segundo. Con el segundo, pues, fue... ¿Kiko? La bruja del 71. Ah, no, pues que era del 71, no 71%. Ese es en... Es que, espérate. No te entiendo. Ni yo. La Chilindrina, 25%. Ok, segundo lugar, la Chilindrina, la hija de Don Ramón. La hija de Don Ramón, María Antonieta de las Nieves, por supuesto. Tercer lugar. Tercer lugar, Kiko, 19%. Cuarto lugar, la bruja del 71, 4%. Ok, y en el último lugar, Doña Florinda. No la terminamos de querer. Fíjate, casi 10,000 votos hasta este momento de esta encuesta exitosísima. ¿Y qué porcentaje tuvo ella? 2%. ¡No! 2% de la gente quiere a Doña Florinda Mesa. No. Oh, no. Y fíjate que es chistoso. Porque no tiene nada que ver con su personaje, porque también hizo la Chimoltrufia. Sí. Creo que tiene más que ver. Y luego en las películas la ponían como una protagonista encantadora, en el chanfle y todo. Por su vida real. Era encantadora. Con el sí. chavo. Lo chistoso fue que se volvió un personaje muy oscuro al lado de alguien de mucha luz que era Chespirito. Ajá. O sea, como Chespirito era tan encantador el señor, ¿no? Don Roberto Gómez Bolaños. Y ella trataba, según dice, porque esa es su versión, protegerlo, ¿no? Y alejarlo de las cámaras. Entonces se volvió un personaje muy odioso. La guardiana, la celadora, la policía, ¿no? Sí, y pues mira, ahí está, porque un 2% de 10,000 votos, pues es realmente un muy pequeño porcentaje. Néstor Albizuri también nos comentó aquí en la encuesta, dice, estoy seguro de que si hubieras incluido al Chavo del 8 en la encuesta, igual hubiera ganado Don Ramón, el mejor personaje. Es que razón, Ramón. Pues sí. Mis favoritos, Kiko y Don Ramón, dice Irina Hurtado. David Velarde, para mí todos eran importantes porque se acoplaban muy bien y parecía todo espontáneo, como son los niños. Claro. Ok. La capacidad actoral y la improvisación de Carlos Villagrán Kiko era impresionante, nos dice Carlos Martínez. Ok, Don Ramón, un clásico, nunca lo olvidaré. Brazos hasta el cielo, dice Ana Ventura. A mí me encantaba Kiko, la Chilindrina y Don Ramón, dice Daniela Trejo. Ok. Hubiera estado interesante poner al Chavo, ¿no? A ver qué porcentaje. Híjole, sí puede ser que no iba a ganar, ¿eh? Probablemente sí. No iba a ganar. Puede ser que no, porque había otros que sí tenían más interesante la vida, ¿no? Claro, pues muchas gracias a todos los que votaron, gracias por dar su opinión, su punto de vista. Recuerden que todos los días en la pestaña de comunidad en el canal de YouTube pueden ustedes votar. Solo lo podemos hacer a través de YouTube. Los votos los cuenta YouTube, no nosotros. O sea, nosotros el no INE contamos. de YouTube, ¿no? Sí. Aquí no metemos, no hay mano negra, no hay el agandalle, no hay urnas embarazadas. No, como dicen. Para nada. Oigan, vamos con Yadira Carrillo. Y es que vaya sorpresa que nos llevamos el día de ayer, cuando en las historias de Instagram de Luisillo, uno de los productores del canal de Televisa Telenovelas, sí, que produce también, era productor de Las 5 Mejores, produce algo de los microcontenidos que están lanzando. Donde está el maestro Gudini, ¿no? Ándale. Y también hacen unas cápsulas donde están solos los famosos y nos cuentan su trayectoria y nos cuentan sus vidas. Como la que hizo César Évora, ¿no? Esa es con los fans. Ah, sí, una dinámica con los... Ajá, esa. Entonces, todos esos microcontenidos que de verdad les están quedando de lujo. Felicidades a Daniel Ares, director del canal, porque es quien ha estado impulsando toda esa renovación y está muy padre. Sí. Pues fíjate que ayer estaba grabando Yadira Carrillo. Yadira Carrillo estaba grabando, justamente grabó con los fans, como César Évora. O sea, se veía una laptop interactuando con ellos. Y también grabó los otros contenidos. Y entonces yo dije, esto huele sospechoso. A mí me parece que es el inicio del regreso de Yadira Carrillo. Esto es el inicio de una gran amistad, dicen en el caso. ¿Estás de acuerdo que, mira, con Amarte es mi pecado, no hizo más que ahí un video chat, o sea, no hizo mucho, pero ahorita, aparte de súper producida, haz de cuenta el regreso de una estrella. Lo que pasa es que está en su casa sin hacer nada, pues ¿qué hace? Lo que le gusta es actuar finalmente, sí, ¿no?
Y recuerdas que dijo ¿Qué? que estaba contemplando regresar. Aunque después pues se haya casado y ya le haya entrado al jet set y todo esto. Ajá. Pero lo suyo es actuar. Su vocación es actuar. Luego lo que pasa es que estos hombres tan ricos, tan poderosos, son muy celosos, ¿no? Y saben que se tienen que besar con un galán y saben que tienen que enseñar cuerpo. Y ellas saben. saben lo que les conviene, ¿no? Pues sí, porque de alguna manera la carrera de protagonista, Se acaba a menos que seas la queen, ¿no? Se acaba a los 50 la mayoría. Para la mayoría se acaba a esa edad. Y empiezan ya una transición si quieren pasar a ser primera actriz, ¿no? Sí. Entonces, pero el marido, si es muy rico como lo era Juan Collado o lo es, no sé. Pues imagínate, ella yo creo que dijo, de aquí va hasta la vejez, ¿no? Claro. O sea, porque hay que ser honestos, hay que hacer un ejercicio de honestidad. A lo mejor sí lo quería, a lo mejor sí lo quiere, evidentemente. O sea, yo no me meto en eso. Pero también el dinero influye y la estabilidad. Y a cambio de dejar tu carrera, ¿a cambio de qué? ¿No? Se volvió empresaria, tenía sus negocios, o sea... Pero es que aparte, o sea, digo, sí ganan muchísimo dinero en las telenovelas, pero pues no se compara con lo que les va a dar el matrimonio, ¿no? Con lo que dicen que tenía este hombre, ¿verdad? Porque por algo está en la Por cárcel. algo está en el botiquín. Ujú. Entonces, a ver, Yadira Carrillo, según lo que nosotros estamos viendo, está preparando su regreso. Sí. Este es el inicio. En noviembre, por cierto, van a repetir Barrera de Amor. La última que hizo con Ernesto Alonso, que es el cierre de la trilogía. Y fue la última telenovela que produjo el señor telenovela. Que los que dicen que están bien enterados, realmente ya en ese momento don Ernesto no estaba al 100%. O sea, ya estaba muy enfermo, vivió muchos años con una enfermedad y entonces ya no la pasó, ya la responsabilidad la tenían otras personas. Por eso se empezó a pelear con Liliana Wood, por eso empezaron a alejarse de ciertas personas, porque ya... Pues ya era el declive, ¿no? Pues también ya a los cuantos años se murió, y es una edad muy avanzada. Como 90, ¿no? Sí, ya tenía bastante. Más Pues muy de la edad de la doña, ¿no? De la cual era gran amigo. Pues él enterró a la doña. Él la enterró. Sí, él es el que se hizo cargo de todo el funeral. Pues a lo mejor la muerte de la doña lo dejó devastado y luego vino la de él, porque... Se enfermó después de lo de la doña. Fue luego. Es que fueron amigos desde que cáncer, eran... ¿no? Antes de ser famosos. Sí. Sí, eran uña y mugre. Que él le compraba las medias, decía la doña. Imagínate nada más. Bueno, María, pues, ¿te gusta el regreso o no de Yadira? El regreso de Yadira, sí, cómo no, es actriz. No está tan quemada como otras, ¿no? Está padre por ver caras nuevas, ¿no? O sea, porque ya no tiene caras, muchos años. Caras, pues, 14 no tan, años sin digamos, verla. no tan vigentes, pero que marcaron la televisión, ¿no? 14 años sin verla, imagínate. Pues nomás. O sea, le hemos visto mucho en la tele entrevistas de lo de Juan Collado, de lo de Leti Calderón. A diario, ¿no? Cada vez que hay visita va. Siempre. Que por cierto, hablando de Leti Calderón, viste que el sábado se reestrena Mujeres Asesinas. Sí. Y ella es la primera. Sí, de la primeritita. Es la primera temporada. Fue la primera asesina. Una asesina muy cruel. Muy cruel. Hace cachitos a la amante de su esposo. Mala. Hasta le ponían el pelo blanco, casi blanco, ¿no? Así como Cristina, y se veía más mala. Fue impresionante esa aparición de Leti, porque siempre la habíamos visto como la Dulce Esmeralda. Y yo creo que de ahí le empezaron a caer las villanas, ¿no? Sí, al siguiente año hace Nombre del Amor. Gracias a Mujeres Asesinas. Talía también ama a Motola, dice Rod Camel. Ok. Será. No sé. Ahí hay amor. Okay. De la trilogía de Yadira, Barrera de Amor es la menos exitosa, nos dice Itza. Sí, estaba Peña. muy X esa novela. Excelente actriz Yadira Carrillo, dice Fabiola. A nadie le interesa la bruja Calderón, dice Princesita Susi. ¿Cómo? Qué a gusto cocino en compañía de ustedes, muchachos. Gracias, Fátima. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás haciendo? Qué rico, qué bueno acompañarte. Dice que no la hacen cachitos, que no inventes. Que la quemó en un bote de en un basura. tambo, sí es cierto. Sí. Bueno, pues es que soy demasiado exagerado. Que regresen a todos los que tienen en la esquina, dice Silvia. ¿Qué? A Adela Noriega y a todos. Adela Noriega, Talía, que no va a volver. Yadira Carrillo, que quizás. A lo mejor Talía, si se divorciara, igual y sí, ¿no?
¿Tú crees que va a dejar? Es que van y se encierran en un foro por meses y meses. Pues sí. De las 5 de la mañana a las otras 5 de la mañana del otro día. ¿Tú crees que van a querer eso? Y luego que ahora Fábrica de Sueños ya no es corta. Ya ves que empezaron a hacer 6 capítulos. 25 capítulos, ahora son 60 capítulos. Farandulera dice: hola, soy fan y seguidora desde el 2017. 18, 19, 20. 4 años con nosotros, mi farandulera. Un besito. Qué bonito cariño nos tiene. Gracias, mil gracias. Ahora vamos con Patti Chapoy. Porque Patti Chapoy el día de ayer abandonó Ventaneando. Sí, como no, salió como alma que lleva. Sí, se hace cuenta como Lucifer. si... Ahí vienen los de Coppel, córrele. Ahí ya son los del Palacio de Hierro. No, porque... bueno, sí, o Electra. No, ¿sabes para quién? ellos son los de Electra. Ahí vienen los de Dolce Gabbana, córrele, córrele. Ay, Dios, no han fiado. Porque así se fue. Pues de repente que rin. Ahí viene Gloria Trevi, Pati, córrele. Con todo y abogados. Ajá. ¿No? Y corrió, pues rin. Y recibe llamadas. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Y entonces le dicen, no, pues que órale, a la junta. Píquele, mija. Ajá. Cambiarle al jefe. Y dijo, sí. Y que sí era el mero, ¿no? Porque no era el... No era Benjamín. No, pues Benjamín ya se cambió, ¿no? Algo así. Pues yo no sé, pero no era el mero. Pues sí. Salinas. Entonces le dijo, sí, ahí voy, sí. Y entonces que agarra el bolso carísimo de Carolina Herrera, ¿no? Y dice, órale. El itacate que llevaba para el intermedio ahí con sus topper lleno de verduras. Ajá. Porque ves que no come... Capaz que se dilata la entrevista con el jefe y hay que comer. Claro. Un gansito que le agarró a Pedrito Sola que llevaba también. Y corrió a junta. ¿Tú crees que Pedrito come gansitos? Hay cosas peores ya de comer. El colesterol y todo eso. Ya está fuerte y hay que cuidarse. No. Pedrito debe llevar sus verduras. Bueno, síguele. Bueno, y entonces que dijo sí, que ¡Daniel! Y gritó, ¡Daniel! Siéntate en mi lugar. Y lo sentó en su lugar. Y Daniel dijo, estaba hablando con quien. Ahorita te hablo, mi amor. Me habla la jefa. Ahorita te hablo, mi chavo. Y luego le digo, Daniel. Y ya sentó a Daniel ahí. Y entonces le dijo, arránate ahí, Daniel. Y entonces Daniel dijo, lo que pasa es que le hablaron de los altos mandos. Y cuando los altos mandos llaman, la Chapoy corre. Cuida. Y luego ya ves que Ricardo Salinas nos comparte todo. Entonces nos compartió en la mañana que estaba en junta con toda la gente de Grupo Salinas. Okay. Y llegó en su helicóptero, porque tú sabes que Ricardo Salinas no llega en auto, ¿verdad? No, llega en yate, llega en helicóptero. Llega en todo lo que puede. Cuando va a TV Azteca, ahí se oye, ya llegó el jefe. Fíjate que eso es malo, porque entonces todo el mundo puede, o sea, con el ruido que hace el helicóptero, si estás haciendo algo malo, ya te comportas. Como en la empresa que yo trabajaba de radio, que decían, ya llegó el jefe. Pues no llegaba en helicóptero, ¿verdad? Pues llegaba ahí. Pero todos escondan los gansitos en los cajones, escondan las fotos. ¿Por qué era? Iba y te revisaba hasta las uñas. Claro, y todos sépanse la nota de 8, ¿te acuerdas? Ay, qué... Ay, entonces, pero con Ricardo Salinas, como hoy en el helicóptero... Ajá, píquenle. Pues, píquenle, púchele en este momento todos así como ni soldados. Cuando hay temblor se mueven tanto. Quítense los cubrebocas todos porque los van a regañar si los traen puestos. Bueno, total, de que ahí dijo Ricardo Salinas que... pues que está haciendo junta que para los proyectos del próximo año. Y pues tú sabes, la señora Chapoy tiene una posición. O sea que Salinas está tomando el control otra vez. Ajá. Esa es la nota. A eso íbamos. Perdón por desviarnos por el gansito. Perdón. Pero a lo que íbamos es a que Ricardo Salinas Pliego retoma las riendas de TV Azteca. Y en una de esas la Chapoy, porque sacarla del programa en vivo debe ser algo es que le van a dar algo importante. Lo que le están ofreciendo. Y mira, también hay que darnos cuenta, ahorita es de las que más contenido genera. Tiene 2 horas y media de programa. Y genera contenido. Bueno, eso te lo debo. Pero de las horas sí las tiene. Tiene buena salud. La hora nalgas sí las tienen ahí. O sea, ahí se queda. 2 horas y media las nalgas ahí sentadas en el qué grosero con la Chapoy. No, todos los del programa. ¿Sí o no? Todo, ahí están sentados todos, o estoy mintiendo.
Sí. ¿Qué hubo? Sentaditos todos. No sean malos de Manolandia, dice de María Castillo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Zanahorias y berenjenas, dice Rock Camelot. Ajá. ¿Qué ¿Qué es Coppel? Coppel, Lupillo, Coppel. Se nota que eres fifí, Lupillo. Acá el pueblo, vamos a Coppel a comprar que si los muebles, que si la camita, que si la licuadora y todo en cómodas mensualidades, que luego terminas pagando al triple, pero bueno, pues te sacan del apuro, ¿no? Pero luego mucha gente se esconde para pagar. ¿No? ¿Quién se esconde? En TikTok hay muchos videos y hay muchos Ahí memes. vienen los de Coppel, corran. Exacto, por eso es la referencia. Ahora también preguntan que qué es Itacate. Es que desde Argentina. Pues es que nos ven de todos Argentina. lados. Itacate, sí sabes lo que es el topper, ¿no? Un trastecito práctico de Un platito que llevas como con para una guardar. tapadera y ahí llevas que tus sándwich, que tus naranjitas, que tus pepinitos cortados. Comidita, pues. Exacto. Sí. Entonces ahí está el asunto. Pati Chapoy, ¿qué va a preparar? Recobrará, va a tomar su lugar que de alguna manera sí le restaron durante las últimas administraciones. Bueno, y total, seguiremos informando. Entonces la Chapoy, ¿qué pasó? Pues ya regresó o no regresó al programa. No, ya no regresó. Ya no volvió. Se quedó Dani. Se quedó Daniel. Danny Boy. Bueno, ahí está el asunto. Ahí está el asunto con Ventaneando. Ahora vámonos con Venga la Alegría y su farsa, ¿no? Porque ayer, cuando estaban haciendo el programa este de Quiero Cantar, pues que se arma la rebelión, ¿no? La rebelión de los cantantes de Quiero Cantar, pero no puedo. Exacto. Ah. Pues que de repente todos arman su complot en contra de los jueces. Sí, Entiéndase. se puso Los jueces candente, fijos ¿no? son Pato Borghetti, ¿no? Ajá. Mario Lafontaine, Sí. Rocío Banquels Rocío Banquels. y Horacio Villalobos. Ajá. ¿Va? Entonces son 4 los jueces y todos los participantes se encabritaron y empezaron con que no, pero es que a mí me dan un 9, pero es que yo no sé. Empezaron a quejarse así, ya sabes, ¿no? Sí. Que no estaban conformes, que era una cosa horrenda en la tele. O sea, un pleito así, de esos que no se quitan la palabra, no se entiende, son incongruentes, ¿no? Y entonces me empezaron a preguntar, ¿crees que es verdad? ¿Crees que es falso lo que está pasando aquí? Pues yo digo... Pues es que ya están hartos de que los estén criticando injustamente cuando tienen su talento ahí Mira, se escondido. acaban mucho a relucir a Lin May. Que si Lin May no cantaba, que por qué le ponían 10 y se abría de piernas, que si tú las traes. Pues porque se abría de piernas. Bueno, además Lin May, fíjate que nos hemos reído del mosco, ¿no? Cuando cantaba el falsete. Sí. La cigarra. Que le hacía por así, tanto. ¿no? El pastor. El pastor. Y sí se oía raro, pero en realidad no cantaba. No, hubo canciones que sí las hizo muy bien Lin May, ¿no? Ajá. Sobre todo las rancheras. Que si la 3 veces te engañé y cosas así como más tranquilonas, le salieron muy bien a la señora. Y además, a la edad que tiene bailar, mis respetos. Mis respetos. Y es muy simpática. Lo que no tienen todo. O sea, Lin May tiene toda la simpatía que no tienen todos juntos. Todos los que están ahí. Ni juntándolos todos en 3 vidas más van a tener la simpatía de Lin May. Las barbaridades que dicen, ¿no? Es que Lin May es muy simpática hasta el día de hoy. Siempre lo ha sido, ¿no? Es una mujer irreverente. Es muy Bueno, pero ahí van a honesta. cantar, Alex. ¿Estás de acuerdo, no? No abrir las piernas. Pero lo hizo muy bien. Cantando. Sí, hubo canciones que lo hizo Que le bien. salieron bien. Claro. Ok, no las vi todas, las que yo vi no me gustaron. En cambio, el Capi nunca ha cantado bien. No, el Capi es puro show. El Capi no canta. Puro show. Laura G. Ay, gracias, ya la Anet sacaron. Tuburu, Flor se Rubio. fue. Pues Flor Rubio, haz de cuenta, ya ves que ella se gritoneó una vez con Horacio Villalobos en los pasillos de Fórmula, Sí. en el estacionamiento, ¿no? Sí. Y que ya se iban a ir a los golpes. Hace muchos años antes a los del programa. manotazos, hace como 4 o 5 años. Sí. ¿no? A los manotazos iban a ir. Pues total, que yo creo que quisieron recordar viejos tiempos, porque Flor Rubio también se puso roñosa, como decimos en México, Ujú. y le empieza a reclamar. Y entonces le dice Horacio, tú cállate que te dimos un 9 y lo merecías. Dios santo. Ajá. ¿Y para qué se lo dieron? Es que le dice él, ¿cómo te atreves a criticar, a nuestra posición? Si nosotros hemos estado muy conscientes de que te hemos querido ayudar porque llegaste tarde al concurso. Sí. O sea,
si te pones a evaluar, pues Flor tiene muy pocas apariciones musicales en comparación con los que empezaron desde el día 1, que ya pueden haber mejorado mucho porque llevan mucho tiempo con un coach vocal, ¿no? Sí. Y entonces le dijo Horacio, le dijo, pues tú ni cállese, usted cállese ni reclame. Bueno, y dijo, no, pero yo estaba nominada, o sea, me dieron un 9, pero estaba nominada, dice Flor Rubio. Y yo digo, qué descaro. O sea, todavía que son alaridos, no son buenos cantantes, ¿no? Puro alarido, pura desafinada. Pues es que era todo show, Alex, hombre, no te esponjes. Yo pienso que les Estaba dieron... pactado. Es que les dieron línea a los participantes, pero no creo, honestamente, que les hayan dado línea a los jueces. Pues es que si no se hubieran visto todos falsos, entonces ahí se ven unos como atacando y los otros defendiéndose supuestamente, genuinamente. Aparte, ¿no? saben que Rocío Banquels es de mecha corta igual que Horacio. Pero aparte Rocío sí tiene con qué criticar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Hoy que Rocío el les vozarrón de México. llevo 50 años cantando. O sea, me perdonan. Cantando, pero cantando de verdad. Claro. Oye, musicales, ¿no? Musicales, la protagonista de Mamma Mía, de un show Evita. te los sostiene hasta 4 horas como Juanga, ¿no? Canta ranchero, canta balada. Tangos. No, esa señora y musical. puede... A Pues mí tiene esa toda la señora viene y autoridad. me dice, cállate y retírate, yo me retiro. Ahorita nos preguntaba Sole Soledad que si Pato Borghetti canta. Sí, sí canta. A mí me Sí, consta sí porque canta. yo lo he visto en vivo en los programas estos de Televisa cantando por un sueño que estuvo ahí. Y sí canta, llegó hasta las finales. Y aparte, pues de eso vive, ¿no? También tiene desde Argentina, o sea, ya era cantante. Y tiene está en My Soundtrack, ¿no? En algo así. Sí, el Mist. Mist. Ajá. Sí. Fíjate, él era el que trajo la canción de El Uno para el Otro, la que volvió éxito Ernesto D'Alessio. ¿A poco? Es que tú y yo somos del uno para el otro. Esa la trajo, Pato la había compuesto en Argentina. Órale, no. Ajá, no, talentoso. Pato también sabe, ¿no? Y luego estuvo De Nicha y que estaban enojados porque De Nicha le dio un 6 a no sé quién. Pues también De Nicha es una cantante de muchos años también. De teatro musical, por supuesto. Exacto, tienen la autoridad para decir eso. Ahora ellos dicen, estamos conscientes que pues no cantan, entonces tenemos que juzgarlos con otras cosas, ¿no? Y también no pueden decir, siempre me tienen que dar 9 o me tienen que dar 10, bájenle 2 rayitas, ¿no? Pues así fue la rebelión. 3 rayitas. Pueden felicitar a mi hija Ana Karen, hoy es su cumpleaños, Luna Merlín, qué bonito Ana Karen, muchas felicidades, ¿cuántos años cumples? Que cumplas muchos más. Happy birthday. Y bueno, dice mamá chismosa, guapos. Gracias, mamá chismosa. ¿Qué te tomas? Tengo la duda. Omar Chaparro dijo con Jordi que hará una serie, debe subir algunos kilos, dejarse bigote y canas. ¿Será Vicente? No, Vicente. Una película. De hecho es una película. Vicente va a ser Jaime Camil. Exactamente. Y dijo que era una peli. Era una película, ¿no? Uh-huh. Pato Borghetti fracasó como actor, nunca tuvo un papel trascendental, dice Dino. Ok. Pero no se ha muerto, ¿no? Porque todavía. Sí, porque todavía le pueden dar es el que papel. la frase es como muy de ya no va a poder. Es Y que luego de además repente es joven. Llegan y necesitamos que a una bioserie, alguien que se parece a, no sé, a alguien. Ya es que ahora dicen que Luis Miguel va a ser bueno, decían Carlos Ponce o alguien así parecido. Entonces Jaime Camil hacía mucho que no actuaba en México y ahora ya va a volver como Vicente, ¿no? Exacto. Y mira, por ejemplo, o sea, hay tantos que encontraron el éxito después de los 40. Ellen, por ejemplo. ¿Quién? Ellen de Géneres. Ajá. Ella tiene el éxito a partir de los 43 años, cuando hace un doblaje de la película de Dory y luego le dan su show. Marta de Baile empezó a tener éxito a los 40 años. Carlos Bonavides le dieron Huicho Domínguez a los 50. O sea, el éxito no es de una edad. Joe Biden, presidente, casi a los 80. El otro casi a los 70, nuestro presidente. De nuestro presidente que le estuvo taloneando y taloneando hasta que finalmente le cayó ¿no? Exactamente. ¿Qué te gustaría para la serie de Ariel Camacho? Dice Princesa Susi, ¿va a ser serie de Ariel Lo primero que me pregunto Camacho? es por qué van a hacer serie de Ariel Camacho. Pues porque se murió. Ay, eso. Bueno, pues habrá gente que le guste, Alex, no seas malo. Ay, vamos con, no sé, no lo ubico tanto físicamente, no, o sea, no te puedo decir así como, fulano es idéntico. Alex Spacer, ya es que no quedó de Vicente. Oye, vamos, continuamos con Venga la Alegría, porque William Valdés Sí. subió una historia de Instagram. Que él sí canta.
Sí, sí canta. No es Luis Miguel, pero canta. No, sí canta el chavo. Sí. Y entonces le preguntaban, ¿por qué no te gusta aceptar tu sexualidad? ¿Cuál de todas? Oh Dice no, William. oh no. ¿Y entonces qué contestó? Aceptar es una cosa, cual no sabes porque no me conoces. Y que yo tenga mi vida privada es otra. Y que yo no ande gritando a los cuatro vientos con quién me acuesto es otra. Dejen de preguntar qué me gusta. Lo que me gusta a mí y ya. Sean felices a ustedes con sus gustos. Dejen de preguntarle a la gente qué le gusta. Eso me gustó canción. ¿Y cuánto me gusta el gusto? Y el gusto me gusta a mí. Pero si te gusta, pero cuando me gusta. Que me gusta, que no me gusta. Qué padre respuesta, ¿no? Pues tiene razón. No se metan en mi vida. Tienes razón, o sea, le dicen, ¿por qué no aceptas tu sexualidad? Pero es que yo nunca lo he visto con novia, por ejemplo. Si en dado caso... Ni con novio, ¿no? Ni con novio, exacto. Pues era asexual. O sea, es como... Podría ser asexual y no andar con ni con melón ni con ¿cómo de que sandía. no? ¿Cómo de que no? Entonces, yo sí creo que la respuesta efectivamente es la correcta. Yo creo que ya también le agarramos tirria. Sí, eso de por qué no aceptas, porque ¿qué te importa? Ajá. Es mi vida, ¿no? Sí, y y si es berrinchudo y sí, y todo lo que hemos dicho, eso se sostiene, pero eso ya se dijo. Ahora tampoco vamos a estarlo, ¿cómo se dice? Destruyendo todos los días en sus redes sociales. Pues sí. Es un tipo que se levanta todos los días a chambear. Trabajarle. Exactamente. Que se trata de ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Porque todos los días tratamos de ser mejores. Fíjate, en cualquier trabajo siempre vas a encontrar gente sangrona, gente malvibrosa, pero no por eso le deseas que le vaya mal o que le corran o que lo atropelle el tren. Pues, no, ¿verdad? No. Cada quien si trae el su señor- mundo interno y sabe por qué es así. Y lo que él decida compartir está bien y lo que decida no compartir también está bien, ¿no? Claro. Sí. Muy listo para contestar, dice Kelly. Muy listo. Aplauso para William. Todos ¡Bravo! aplausos, dice Memo Ríos. Dice Bravo. Daniel Esteban, todos los actores tienen la oportunidad todavía de hacer el papel de su vida. Yo incluso tengo fe en Camila Sodi y en William Levy, dice Daniel Esteban. Esa es una exageración. No es para tanto, Daniel, no es para No tanto. exageremos, espérate. Vamos a controlarnos, vamos a ser serios. Eso es mucho. Es como eso que le hicieron a Alex Intec, ¿no? Que pusieron a todos. Gracias por enaltecer la música, tú, ¿no? Mexicana. Así lo podríamos hacer. Oye, que el otro día estaba oyendo a Horacito Villalobos, aquí hablamos, y decía de Camila Sodi que empezó en Telehit. A mí me pasó de noche ese primer inicio, ¿no? Esos primeros proyectos. Y entonces que era conductora y que la trataban como reina porque iba recomendada por Thalía. Pues claro. Ajá. Porque el otro día Camila Sodi se enojó y dijo que ya estaba harta de que siempre le dijeran que se parece a Thalía. Que sí se van a parecer porque son familia y punto, dice ella. Ajá. Uh-huh. Ahora, nosotros lo hemos comentado fuera del aire. Todos estos hijos de famosos o familiares de famosos han tenido el camino bastante plano, ¿eh? O sea, yo veo hijos de famosos que inmediatamente son entrevistados por los más grandes periodistas del país, pues les abren las puertas de las estaciones de radio, de las televisoras, y difícilmente alguien de a pie lo van a tomar en cuenta. Entonces sí es como, no sé. Y lo mismo pasa en las novelas, ¿no? Ajá. Están llenas de hijos de... ¿Tú te acuerdas, Camila Sodi? Su primera telenovela, su primer personaje fue un protagónico, que era la de Inocente de ti. Bueno, ni Thalía tuvo un protagónico, fue la pobre señorita Limantur y no era protagonista. Luego Quinceañera, que era compartido. Compartido y ya después le llegó el... Ya le llegó Luz y solita. Sombra y ya a después- esta mujer la pusieron sola como protagonista desde el día 1. Pues es que Thalía le pavimentó el camino, ¿no? Eso, planito. Y así Laura podemos Zapata seguir, ¿eh? no le pavimentó el camino a Thalía. Thalía le tuvo que talonear desde Thalía chiquilla. le chambeó, ¿no? Sí. Y tuvo sus tropiezos como Luz y Sombra y ¿no? Para llegar a las Marías hubo un camino. Entonces, yo creo que eso de repente no es tan justo, ¿no? Que gente sin talento, por ser hijo de, familiar de, tenga una posición importante. ¿Qué más, producer? ¿Qué más? Pues saludemos. ¿Y qué programa salía Camila Sodi? Pues novelas tú. No ¿por sé, qué no? les digo Nunca que es yo me paso de tarde. noche. Dice Silvia. No, yo tampoco la recuerdo, ¿eh? Uh-huh. Ya quisiera Camila Sodi tener el carisma y el talento de Thalía, nos dice Sole Soledad, y no puedo estar más de acuerdo. Sí. Que pensé que habían debutado en Quinceañera. No, Kelly debutó en la que dijimos, hombre, la de la señorita Limantur. Ajá, pobrecita Limantur. Ok, el señor
el Centón Power. Sí, dice Rock Camelot. No entendí. Pasó? No, mejor que no entiendas. Ok, no entendemos. El malvado Tomalcito es más malo que Freezer, dice Princesa Susi. Oye, vámonos ahora con Chisme No Like y Karina Velasco. Resulta que Karina Velasco, que para los centennials que no la ubiquen, porque definitivamente los centennials no la van a ubicar muy bien en cuestión ni los millennials, ni los cuatrinelians, ni los chochinelians, ni... Qué malo. Eres Karina Velasco. Pues Karina Velasco es hija del gran Raúl Velasco. Bueno. Centennials. El Raúl Velasco es el señor que le dice a Thalía que está muy corriente en un video. No nada más hizo, también le dijo a Joan Sebastián que... No, pero eso no es viral. No, o sea, me refiero a los centennials que ven estos videitos chiquitos de los claro. TikTok y de todos, ¿no? Los Reels. Bueno, pero Karina, ¿qué pitos toca ahí? No pues ella era su hija, ¿no? Okay. ¿Te acuerdas que se la llevó TV Azteca, ¿no? E hizo un programa muy corto que se llamaba Domingo Azteca, que era la copia de Siempre en Domingo cuando se acabó en Televisa. Pero pues como no tenían cantantes en esa época en TV Azteca, pues el programa duró nada. Después se volvió escritora, ¿no? Coach de vida. Sí. Se volvió coach de vida, estudió, ya saben, pero el curso, pero la maestría, pero el no sé qué. Tiene mucho, está muy preparada en ese sentido, ¿no? Y principalmente eso es lo que hace. Vaya, este mundo del entretenimiento, digamos, superficial en el que estamos, ¿no? Sí. No está ella. Ya está como ya en un punto aparte de libros y ya sabes. Porque aparte, ¿estás de acuerdo que en México... En México escribir libros te lo ponen como si fuera lo máximo, ¿no? Subes un escalón en el peldaño como social. Si fueras un gran intelectual. Y no es cierto, muchos han escrito libros horribles también. También hay libros malos. Y muchos que ni nos acordamos, como el de aquí del Castillo, ¿no? Y hay programas de radio y programas de tele muy buenos y muy inteligentes y muy padres. Entonces, es como, bueno. Entonces, ¿qué pasó como a ese grupo? Entonces van y todo este antecedente se los estoy dando para que entiendan sus respuestas. Y parecía que iba a ser la gran conductora, ¿no? Cuando la metía Raúl Velasco. Pero pues también la metía a Calzado. Pues porque pensábamos que Raúl Velasco iba a ser para siempre, que siempre iba a estar en Televisa y que Televisa también los iba a tratar como reyes toda la vida, ¿no? Y cuando llegó Emilio Azcárraga ya lo corrió. Y cuando llegó todo este rollo de los correderos y cuando surgió Azteca, ¿no? Sí, ahí adiós. Adiós a los sueños de muchos. Porque aparte era siempre lo mismo, también estamos de acuerdo. Siempre. Sí. Pues estaba padre el programa. Sí, pero también creo que no supo evolucionar. Si el programa hubiera estado funcionando en 1997, no lo sacan del aire. Pues ya no daba audiencia. Bueno, Karina Velasco se la encontraron y le preguntaron sobre Mirna Velasco. ¿Quién es Mirna Velasco? Una mujer que desde hace como alrededor de 3 años un día despertó y dijo: voy a decir que soy la hija de la India María y a ver quién me hace caso, ¿no? Y hubo quienes le hicieron caso. Hubo quien les hizo caso y que le han dado mucha tribuna, mucha credibilidad, mucha pantalla a esta mujer que sin una sola prueba ha difamado a una señora como María Elena Velasco, sí. ¿No? Y a un señor como Raúl Velasco, porque aparte ella dice, María Elena Velasco tuvo muchas hijas y las abandonó, dice ella. Es una serie de cosas que se llama difamación de honor. Pero aparte le dio en donde más le duele a una mujer, ¿no? Sus hijos. Pero en este caso no había hijos. Para los que son nuevos y tal vez no tengan el antecedente, un servidor en su momento buscó a los hijos reconocidos, herederos de María Elena Velasco. Tuvimos aquí, ¿no? Fotos inéditas, declaraciones inéditas, claro. ¿No? Información que no tenían y no tuvieron ni siquiera programas de televisión abierta. Los tuvimos nosotros, confiaron en mí. Yo me aventé 1 hora platicando con el hijo, con Iván, ¿no? Sí. El hijo de María Elena, que me dio detalles y muchas cosas y mucha información, y estaban muy indignados porque esta mujer dijo lo que dijo. Después, en el programa Chisme No Like, daban por un hecho que Mirna dice la verdad. Sí. Y decían que Mirna ya tenía comunicación con Karina Velasco. ¿Ok? Sí. Cosa que nunca demostraron, ¿no? Jamás. Yo también contacté a Arturo Velasco, hermano de Karina, y me lo negó. Me dijo, yo de ese tema no pienso hablar. Okay.
y no me interesa. O sea, no había comunicación. Karina nunca había aparecido públicamente. Yo la busqué, pero nunca me contestó. Ahora la encuentran y le preguntan sobre eso, ¿no? Y sobre todo fue la periodista Nelcy Carrillo quien finalmente la encuentra y le pregunta sobre Mirna. Y dice, no tengo idea, dijo Karina. En verdad, queridos, yo vengo aquí a hablar, estoy en otro canal. Si me preguntan cualquier cosa, no sé de qué me están hablando. Estoy dedicada a enseñar a escribir libros, vivo en mi mundo. No sé de chismes, no sé qué dicen. Yo estoy en redes, publico en mis redes. Yo estoy dedicada ahorita a ayudar a la gente y me gustaría que así se quede. Al ser nuevamente cuestionada, se mostró incómoda, se mostró molesta, aseguró que desde hace 15 años no ve televisión y dijo, ya me voy, no voy a hablar de esto porque no me interesa. Yo vengo aquí con otro mensaje, dejando muy en claro, porque esto tiene que quedar claro. Yo no sé por qué les encanta a gran parte del público, luego les encanta creer en teorías de conspiración. Sé que suena mucho más atractivo, sé que nos encanta el drama, sé que nos encanta ese tipo de misterios, pero una cosa es la difamación y otra cosa son las teorías de conspiración, ¿no? En este caso, están difamando a una señora y a un señor que fueron personas muy honorables en el espectáculo, ¿no? Pues fueron íconos los que hicieron la televisión, la comedia, la conducción, los programas musicales, ¿no? Y esto aquí en China, estas personas merecen respeto y sus familias también. Porque también sus familias se han comportado muy bien. Los hijos de María Elena Velasco son grandes herederos en todo su sentido. O sea, son cineastas, son escritores, son gente educada. No se levantan un día y dicen, ay, de ahora que aquí me invento que soy hijo para hacerme famoso, famosa. Exacto. Son gente muy, como yo, me encanta esa palabra, bien nacida. Igual los hijos de Raúl Velasco, ¿no? Sí. Karina, Raúl, se han dedicado a diferentes cosas, pero también han tenido una vida muy discreta. ¿Por qué tienen que entrar en esta dinámica? ¿Por qué los quieren meter como sea, a como dé lugar, en un chisme barato lleno de mitomanía, ¿no? Lleno de creer teorías que no comprueban, porque todas son palabras. No hay una sola prueba, ¿no? Nosotros aquí mostramos, y pueden irse a buscar esos videos, porque mostramos fotos del año en el que se decía que la India María estaba embarazada. Hay una foto que nosotros publicamos aquí inédita, que de embarazada no tenía nada, ¿no? Publicamos cronológicamente su carrera, porque su familia nos tuvo la confianza, a mí en lo personal, y lo agradezco, me tuvieron la confianza de pasarme todo este material cronológico de qué hizo año con año. Así que no podía andar embarazada regalando niños. Entonces es terrible también que a Karina la aborden de esta manera, con algo que finalmente para ella no tiene trascendencia, y lo está dejando muy en claro, no sabe nada. Así que ese chisme le tumbó el evento a todos los que dijeron, ¿no? Que le tumbó el evento y que la habían abandonado. A Elisa Beristain, a Javier Seriani, les acaba de tumbar el evento porque ellos se atrevieron a decir en su programa, pero así, con muchos tamaños, a decir, Karina Velasco habla con Mirna Velasco, se ven, se llevan de maravilla, y Karina acaba de decir, yo no sé ni siquiera de qué me están hablando. ¿Ok? Es que hay que ser, mira, también yo pienso que a veces se inventan estas cosas de gente que saben que no va a salir a desmentir. Todos sabíamos que Karina no iba a salir a decir, fíjense que el chisme de Chisme Online es una mentira. No, porque está apartada, ¿no? Entonces ahí se agarran y es muy fácil inventar cosas y decir cosas pues sin el fundamento, ¿no? Pues es como todo lo que se ha dicho de Adela Noriega, ¿no? Claro que no va a venir a desmentir, ni siquiera el audio que acaba de salir, porque pues vive en su mundo, ¿no? Eso. Cuando tenga una telenovela o una serie, más bien una telenovela, porque series no hace. Tal vez lo aclarará. Regresará y se hará la loca cuando le pregunten, ¿no? Ajá, o a lo mejor si vuelta y dice, pues, y ya. Lo mismo que Karina, ¿no? Pues vengo a trabajar. Exacto. Que aparte de la Noriega, aún cuando esté trabajando, no habla de su vida privada. Es cierto. Entonces, es importante decirlo esto, es importante ponerlo en la mesa con todos sus nombres y sus apellidos y con todo lo que ustedes tienen que saber, porque yo supongo que a ustedes que nos están viendo les gusta la verdad. A mí también me gusta la verdad y hay que llegar a ella. Y aquí está clarísimo.
Bueno, Nos vamos a aclarado la el punto, segunda tenemos un super chat ok. del Chavo Ruco 80 que está de cumpleaños, nos mandó $2 desde ayer, nos había dicho que llegaba al cuarto piso, creo. Wow. Sí, cuarto piso. Bienvenido al cuarto piso, Chavo Ruco, dice, me gustó la rebelión, salud, es mi cumpleaños, la rebelión de los colgados o cuál, la de Venga la Alegría. Pues muchas felicidades, mi Chavo Ruco, que cumplas muchos más, qué bonito que lo festejes con nosotros y pues adelante. Y pues queremos pastel, Queremos pastel. pastel. Y ya, ¿verdad? Sí, sí. Nos vamos a la segunda hora. Déjame ver si no se me escapó nada, porque luego ahorita ya sé bien, luego se hace bolas de nieve más grande, dice Silvia, ok. Televisa, te imaginas juntos a India María y a Juanga, dice Kelly Villarreal. No sé si trabajaron alguna vez en Siempre en Domingo juntos. Tal vez sí. Tal vez, dice, ok. Con la que sí trabajó fue con María Victoria, ¿no? Sí, María Victoria y con la Prieta Linda, por supuesto. Cantaron juntos ayer, que fue su despedida de este mundo de la Prieta Linda, ¿no? Nos vamos a la segunda hora, a la segunda transmisión. Tenemos una exclusiva de por qué se salvó Café con Aroma de Mujer en sus últimos capítulos. Tengo información exclusiva. Además, vamos a hablar de Vencer el Pasado, de Andrea Legarreta y mucho más. En la segunda hora, está en la descripción del video. Ahí está el link, le pueden dar clic y se van directo. Nos vemos.